Este tema de miasis está referido exclusivamente pues a las larvas que invaden tejido vivo o muerto de animales. Larvas no solamente de dípteros, pueden ser de otras familias, de otros grupos de insectos. Podemos definir entonces que tenemos varios tipos de miasis. La accidental, que no tiene mayor implicación en problemas en los animales o nosotros mismos, porque este tipo de larvas no se desarrollan ni viven dentro del huésped, sino simplemente son formas accidentales en las que ingerimos alguna etapa de desarrollo de esos insectos. La facultativa, que tiene que ver con insectos que pueden o no invadir algún tipo de tejido. La mayor parte de ellas son larvas que afectan tejidos que están muertos, y a veces hay como intentos pues para afectar un poco el tejido vivo, pero realmente no lo hacen. Hay dentro de este grupo algunas larvas que se utilizan en medicina, y esto ha retomado cierto interés recientemente en algunas partes del mundo, incluyendo México. Y tenemos el grupo de larvas que producen una miasis obligatoria. O sea, son parasíticas y requieren al huésped vivo para su desarrollo. Entonces, estas son las especies que nos interesan en este tema: larvas que se alimentan de tejido vivo, básicamente. Entonces, los principales grupos son estos géneros. Entonces tenemos desde Dermatobia, Gasterophilus, Hipoderma, Cochleomia, Oestrus, Cuterebra, Sarcófaga, Musca y Fania. Nos vamos a concentrar en estos primeros, ¿verdad? Porque son los que tienen que ver con una miasis más recurrente y más frecuente. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos estados larvales o adultos de algunas especies que nos producen algún tipo de miasis. Entonces, un tipo de miasis típica pues es cuando tenemos larvas en tejidos subcutáneos, donde se pueden apreciar aquí alguna etapa de desarrollo de la larva en la región dorsal de esta ardilla, aquí en la región de los genitales de este roedor, o en el cuello de este animal silvestre. Entonces, a nivel del continente americano y de algunas otras regiones del mundo, el gusano abarrenador o gusano tornillo pues ha sido una de las especies con las que se ha invertido mucho tiempo y dinero para eliminarla. Y pues desde sus orígenes esta especie se confundía con otra que no es un insecto que se alimente estrictamente de tejido vivo. La especie Cochleomia macellaria es un parásito facultativo que solamente se alimenta de heridas en putrefacción, pero no invade tejido vivo, al contrario de la especie Cochleomia omnivorax. Entonces, son dos especies muy relacionadas. Sin embargo, la proporción de la especie que invade tejido vivo era de uno de ellos por 590 ejemplares del barrenador secundario. Esto ocurría en 1935, y pues la especie Omnivorax era la responsable de daño de heridas y muertes de muchos animales vacunos, aunque no es un insecto específico y afecta básicamente cualquier tipo de mamífero. Entonces, este insecto tiene un ciclo de desarrollo bastante corto, y pues se ha utilizado en campañas de esterilización para eliminarlo, de modo que actualmente pues ya no se encuentra presente en nuestro país. Son insectos que en estado larval presentan ganchos bucales que les permiten invadir el tejido vivo. Son larvas que pueden medir hasta unos 2 centímetros aproximadamente. Aquí vemos
una herida que está infestada por estas larvas, ¿verdad? Entonces tenemos que es un parásito obligado, ¿verdad? Y que puede tener una gran cantidad de huéspedes. Puede poner una gran cantidad de huevos, hasta más que la mosca doméstica. Y al igual que la mayor parte de los dípteros, una vez que completan su desarrollo, ya se tiran al suelo para pupar. Hubo una campaña muy importante en nuestro país, desde el 76 hasta el 93, aunque aquí se indica que en 90 acabó la campaña, realmente acabó en 93, pero debido a este problema tan fuerte que había, pues había muchos avisos en las comunidades y también se cuarentenaban las zonas para evitar que se movieran animales que estuvieran infestados por estas larvas, que era la principal forma de movilizarlos, aunque ellos son voladores muy eficientes que pueden volar grandes distancias. Entonces hubo una planta de reproducción masiva de este insecto en Chiapa de Corzo, en Chiapas, que actualmente es una planta que ya está cerrada porque ya se eliminó en nuestro país este problema y actualmente está dirigiéndose hacia Centroamérica ya el control. Aquí tenemos jaulas donde se tenían los adultos, que hoy pues aquí podemos verlos a través de la malla como están ovipositando. Estas franjas blancas son huevos que ellos están poniendo. Aquí se están cosechando los huevos y se están poniendo se están separando en charolas para ponerlos en dieta para que se pongan a madurar. Después se pasan a los cuartos que le llamaban de iniciación. Y aquí tenemos nosotros entonces diferentes etapas de desarrollo: primero instar, segundo, y después ya se obtenían las larvas maduras, las pupas, para completar un ciclo. Aquí tenemos una gran cantidad de pupas que después se pasaban a procesos de esterilización para ser liberadas. Entonces aquí vemos una panorámica general de cómo estaban el área donde estaban las crías de las larvas, en donde se producían en su máxima capacidad 640 millones de adultos a la semana, que fue el tope y que permitió tener éxito en esta campaña. Entonces como decía antes, se inició en el 76 en nuestro país y se declaró en México en el 93 libre de esta plaga. Obviamente, para que funcione este tipo de procedimiento tiene que haber un control de calidad de las mismas para saber que compiten con las especies nativas, ¿verdad? Y se hacen procesos de investigación muy, muy estrictos que permiten demostrar que los insectos creados en laboratorio son tan eficientes como los que se encuentran en el campo. Cuando se detectaba alguna baja en alguno de estos factores, lo que se hacía era reemplazarlo con colonias que se traían más recientemente del campo. Entonces ya después había un centro de distribución y se liberaban por avioneta, se transportaban por tierra en transportes, en contenedores grandes, pero después ya a nivel nacional se distribuían por avioneta. Entonces se hacían trampas para colectar adultos silvestres de varias formas, con atrayentes para simular olores de las heridas, porque siempre había algunas razones por las que volvía a haber rebrotes de esta plaga. Entonces, ¿por qué? Porque podían estar aisladas genéticamente, porque llegaba a haber fugas de las instalaciones en Chiapa de Corzo, o porque llegó a haber casos reportados de liberación intencional de este insecto. Entonces, actualmente, así es como se encontraba en el 2000 esta campaña. Podemos ver que se empezó en Estados Unidos ya como parte continental. Curazao es una isla. Ahí fue donde se demostró las bondades de esta técnica para poderlos eliminar. Y ya en el área continental se empezó en el 66 en Estados Unidos. Después Puerto Rico, Islas Vírgenes, ¿verdad? Luego en México. Aquí se dice que acabó en el 91, pero realmente fue en el 93, y así se fue siguiendo hacia Centroamérica. Actualmente está trabajándose a nivel de Panamá y no se sabe si la campaña vaya a tener seguimiento hacia
hacia lo que sería la región de Colombia, Venezuela y toda la región del Amazonas. Gasterophilus intestinalis es una especie que en estado adulto tienen aparato bucal vestigial. Son insectos que se parecen a las abejas, son muy peludos, ¿verdad? En todo su cuerpo, y prácticamente estas especies o este grupo de insectos se alimentan exclusivamente de ganado caballar, caballos principalmente, mulas o burros. Entonces tenemos nosotros que los huevos de Gasterophilus intestinalis los van a depositar en las patas delanteras de los animales, y el animal los va a introducir en su boca cuando se lame. Entonces mudan en la lengua y después migran hacia la faringe y epiglotis para que finalmente se establezcan en las paredes del estómago. Aquí podemos ver una gran cantidad de larvas. Hay otras especies, ¿verdad?, que se pueden encontrar en los caballos. Primero tenemos la más importante, Gasterophilus intestinalis, pero también tenemos Gasterophilus hemorroidales, que pone los huevos en la nariz del animal, y la larva madura en este caso se fija en el recto, no en la parte del estómago. Y también Gasterophilus nasalis, que pone igual los huevos en la parte baja de la mandíbula, y la larva madura se fija en el píloro. Entonces aquí tenemos una foto de la región pilórica, donde tenemos muchas larvas. Entonces tenemos 3 especies y los podemos distinguir antes de que entren al organismo por el lugar donde hoy depositan los huevos los adultos. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo depositan los huevos, cómo se establecen ya en la región del intestino, y finalmente las larvas maduras son evacuadas en el excremento y ya van a mudar en el suelo a larva y a adulto. De larva madura se convierten pues en adulto. Aquí tenemos diferentes píloros para que veamos la gran cantidad de larvas que puede haber en estómagos y en píloros estos. Aquí tenemos la larva madura de Gasterophilus intestinalis, está desarrollada. El daño básicamente son irritaciones, úlceras, bloqueo mecánico, y puede haber parálisis de esófago. Entonces se ha reportado pues daños importantes cuando dañan a caballos de carreras, que es donde tenemos un valor comercial mucho más grande de los caballos. El control sugerido es el cepillado y remoción manual de huevos para que no entren, ¿verdad?, y la inyección de la ivermectina a la razón de 200 microgramos por kilogramo de peso del animal. Hasta ahora este compuesto se ha demostrado que es muy efectivo. El grupo de los cuterébridos es donde tenemos a los tórsalos, y las especies serían Dermatobia hominis y Cuterebra, varias especies. Aquí podemos ver de que estos insectos también, el adulto tiene aparato bucal vestigial, ¿verdad?, no se alimenta, ¿verdad? Este tipo de insecto, Dermatobia hominis, tiene una biología muy particular, ya que la hembra no deposita los huevos directamente en el huésped, sino que agarra un insecto que funciona como portador y le pone un lote de huevos en él. Entonces puede ser tanto una mosca, como aquí podemos ver una masa de huevos, o pueden ser varias especies de mosquitos. Aquí tenemos huevos que fueron depositados en el abdomen de un mosquito. Entonces, ¿cómo funciona? De que eventualmente los huevos eclosionan, pero la larva no sale hasta que el insecto se acerca a un huésped para alimentarse, y mientras está chupando la sangre, entonces aquí las larvas se mueven al huésped y de esa forma empiezan a invadir el tejido del huésped, usualmente un mamífero, y también es muy común que se encuentre en nosotros, en los seres humanos. Aquí tenemos el ciclo, más o menos, como ocurre, ¿verdad?
Eh, aquí tenemos cómo la mosca atrapa el portador llega acá, se alimenta, nos pasa las larvas y se empiezan a desarrollar a nivel subcutáneo. Aquí podemos ver que está desarrollándose la larva solamente en el tejido que está abajo de la piel. Después ya crece y ya que está la larva madura, se tira al suelo para pupar y convertirse en adulto otra vez. Entonces estas son diferentes etapas de desarrollo de las larvas, desde primer instar, segundo instar y las grandes que ya son de tercer instar. Y se pueden reconocer fácilmente porque la parte anterior del insecto se encuentra, es donde se encuentran acá la parte anterior es donde están aquí los ganchos bucales y la posterior es la parte delgada donde tenemos los espiráculos. Entonces la forma piriforme es característica de esta especie. Este insecto puede afectar grandemente la reducción en la producción de carne y leche, principalmente en Sudamérica. En México se encuentra en proporciones bajas y puede haber tanto daño de pieles como mortalidad en becerros por infecciones secundarias. Entonces, este tipo de infestación de larvas, como podemos ver aquí en esta región de este animal, provoca que se haga una perforación directa entre la piel, de modo que cuando tenemos un ganado de estas características, la piel dañada ya no tiene ninguna utilidad comercial para fines de elaborar algún tipo de vestimenta de las que usamos. Puede tener otros usos, pero ya se demerita por completo la calidad de la piel. Y aquí tenemos algunas larvas que se han extraído de tejido humano, porque también a nosotros nos afecta a nivel subcutáneo, desde la cabeza o en alguna otra región de nuestro cuerpo. Aquí tenemos el pupario recién formado, después ya en el suelo cambia de coloración y eventualmente emerge el adulto. El control, al igual, se recomienda la remoción mecánica de larvas, tratamientos con aspersión de algún tipo de producto, o igualmente, como se señala en el insecto anterior, utilizar ivermectina a dosis de 200 microgramos por kilogramo de animal. Hipoderma lineatum es otra especie que afecta el tejido vivo. Los adultos también tienen aparato bucal vestigial, son igualmente parecidos a las abejas y son importantes también en bovinos, ovejas y ganado caballar, chivos y también el hombre. Entonces son insectos que en el caso del ganado vacuno ovipositan en hileras en la parte de las patas delanteras, ¿verdad? Y cuando el huevo eclosiona, la larva migra y penetra directamente a través del esófago. O sea, no hace falta que el animal la introduzca, sino que ella misma penetra. Entonces, cuando hay los adultos intentando poner los huevos, es muy común que los animales se espanten y traten de correr para evitar que les pongan los huevos en las partes delanteras. Sin embargo, pues el insecto es muy rápido y consigue hacerlo. Entonces el ciclo de vida es que el primer instar, ¿verdad? Entra por la región del cuello, después migra hacia la región dorsal. Ya dijimos que estos insectos tienen 3 etapas de desarrollo. Entonces migran a la región dorsal y ahí es en donde completa el desarrollo, ¿verdad? Perforando la piel, obviamente respirando a través del orificio que forma, y ya que está la larva madura, se va a tirar al suelo. Entonces aquí vemos larvas migrantes en el tejido conectivo de un animal. Y aquí se pueden ver larvas del tercer instar en el espinazo de un animal. Entonces, en la región dorsal podemos ver los furúnculos que se forman, que es la parte dura, endurecida, y vean cómo tenemos aquí larvas que ya están saliendo del insecto porque ya están maduras y se van a tirar al suelo
para pupar, y ese sería el corte más o menos de cómo está la larva dentro del tejido y el orificio que forma para estar respirando. O sea, aquí tenemos el espiráculo y aquí tendríamos el aparato bucal. Entonces aquí tenemos larvas desarrolladas, las perforaciones que producen la piel. Esa es una piel que ya está tratada y aquí vemos todas las perforaciones que tiene. Entonces esta piel no tiene realmente calidad para utilizarse comercialmente, y se ha determinado que cuando tenemos 5 perforaciones en la piel ya hay un daño económico, pero en este caso es muy grande la frecuencia de perforaciones, de modo que no es tan fácil poder aprovechar ese tipo de piel para elaborar algún tipo de vestido o calzado incluso. El control, igual se sugiere la remoción de huevos, formulaciones purón, como aquí se está aplicando una ivermectina en la región del cuello. Estrus ovis es una especie de insecto muy particular que es altamente específico de ovejas y de chivos. Se le conoce con el nombre común de estro de las ovejas precisamente por eso. Al igual que los anteriores, este insecto en estado adulto no se alimenta, tiene aparato vestigial y tiene una apariencia parecida a los tábanos. Entonces, en este caso, este insecto no pone huevos, sino que se acerca a los borregos y va a poner una larva de primer instar, ya eclosionó, o sea, pone la larva del primer instar, y esta larva entonces se va a meter por las fosas nasales, en donde se va a introducir en todo lo que son la región frontal de la cabeza, lo que serían los senos frontales, en donde se va a desarrollar hasta tercer instar en esta región, y ya que la larva madura, otra vez se tira al suelo, pupa, e iniciamos otra vez el ciclo. Estas larvas son muy molestas porque como hacen mucho ruido cuando están volando, impiden que los animales se alimenten, y ellos tratan de poner el hocico pegado al suelo para evitar que les ovipositen. Sin embargo, pues eventualmente el adulto lo consigue. Aquí tenemos larvas desarrolladas que pueden medir hasta 3 centímetros, y aquí tenemos un corte de un animal sacrificado donde se pueden ver las larvas. Estas larvas son muy comunes en la región de la media central del país, y en la región de Texcoco, que se consume mucho borrego criollo, es muy común que si se abre la cabeza cuando preparan barbacoa, encontremos entre 10 y 15 larvas ya en diferentes etapas de desarrollo. Un síntoma que tienen los borregos cuando están infectados o infestados por estas larvas es que producen mucho moco y tosen con cierta frecuencia. Y pues una forma de controlar viene siendo otra vez el uso de inyecciones con ivermectinas. Este tipo de productos no son muy baratos, pero sí funcionan adecuadamente. Este insecto, Melophagus ovinus, que se conoce con el nombre común de falsa garrapata del borrego, no produce una miasis en sentido estricto, pero la puse dentro de este tema debido a que las características de manejo que se hace en aspectos de control. Y es un insecto que tiene una característica muy importante. Primero, se comportan como si fueran garrapatas y viven en el pelaje de los borregos. Tienen el cuerpo aplanado dorsoventralmente y están muy quitinizados, son duros, por eso se les llega a conocer como falsas garrapatas. En cuanto a biología, tienen un aspecto muy particular en aspectos biológicos, de que la hembra no pone huevos, sino que los huevos eclosionan dentro de la hembra y maduran dentro del insecto. O sea, las larvas están maduras cuando ya salen del insecto y inmediatamente pupan. Por eso nunca vamos a encontrar larvas en el pelaje del borrego. Entonces el adulto y las pupas vamos a encontrarlas en el vellón o en la lana del borrego. Entonces, debido a esta característica de que la mayor parte de que más bien todas las larvas nacen, vamos a decirlo, dentro del insecto, eclosiona pues el huevo, su producción de individuos es muy baja porque tienen
la garantía de que prácticamente todas las larvas van a convertirse otra vez en adultos, de modo que no se ha reportado valores mayores a 10 o 12 larvas, lo cual es un número pequeño, pero casi todas llegan a pupar y convertirse otra vez en adultos. Entonces estas larvas van a vivir dentro de una especie de útero que desarrolla el adulto, y ahí es donde hay una especie de glándulas de leche que se llaman, que es donde se alimentan las larvas. Entonces aquí tenemos un ciclo muy sencillo donde la larva se desarrolla dentro, el adulto la deposita, pero casi inmediatamente empieza a pupar, y es una forma de garantizar ciclos seguros de esta especie. Los daños es que manchan mucho la lana, producen irritación cuando chupan sangre, los animales se molestan, ¿verdad? Están inquietos, y afecta mucho la calidad de la lana. Entonces son muy abundantes en invierno, que es cuando el vellón está largo, y esa es una forma en la que pueden manchar la piel una vez que ya tenemos ahí, una piel que ya se le quitó a un borrego. El control que se hace con ese tipo de falsas garrapatas es igual, uso de algunas aspersiones de ese tipo de productos. No funcionan cuando la lana está muy larga, se deben de aplicar cuando recientemente se le ha quitado la lana a los borregos, ¿verdad? Y también ahí es cuando funcionan mejor los productos Purón. Y también la inyección subcutánea de ivermectina a la dosis ya indicada es una de las recomendaciones más comunes para controlar esta especie. Aquí vemos cómo se está aplicando un producto Purón en ovejas. Simplemente a nivel del cuello hasta la región de la cola se aplica el producto para que solito se vaya distribuyendo hacia los lados y eventualmente intoxique pues a las falsas garrapatas. El fin de la presentación.